Y ya está aquí en el estudio Henrich y Loyola Astor Vitali, nuestro compañero, columnista. Recién hacíamos referencia a sus publicaciones de este año en delacalle.org, pero tiene mucho más de lo que hablar. Algo venimos adelantando de cómo se iba gestando el espacio creativo El Jilguero, que tendrá en esta semana su inauguración. Eso va a ser el sábado, pero antes hay una serie de actividades que incluyen la presentación del libro Oficios Subterráneos, primer libro de cuento para Astor Vitali. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Disculpa primero porque me habían citado 11:10, yo leí 11:30, soy un mal lector, quiere decir esto, es la conclusión. De hecho le dije a mucha gente, mañana voy a 11:30 a la radio, qué sé yo, y no, era 11:10, así que llegué tarde. Pido disculpas porque como uno ha producido programas y se enojaba mucho cuando el entrevistado hacía lo que se le cantaba, corresponde. Bueno, ya hemos charlado que estaba previsto que aquí se nos acusa de que por ahí nos vamos por las ramas o Sí. no respetamos algunos tiempos, de dejar cierto terreno despejado después de la nota. Pero yo fui contra esa posibilidad. Exactamente. Bueno. Pero bueno, vamos al grano directamente. Oficios Subterráneos, primer libro de cuentos, que es una de las propuestas que hay dentro de esta semana jilguera. Sí. Lo estuvimos leyendo este fin de semana. Qué coraje. No, Qué realmente, coraje. y con mucho gusto y con mucho material ahí para darle algunas vueltas. A ver, contá Sí. un poco en general, en principio, cómo es que te volcás a este formato, Oficios Subterráneos. ¿Cuál es el marco, por dónde vas? Bueno, el título hace alusión a dos cosas. Por un lado, una está estrictamente ligada a los al relato y los cuentos que contiene el libro, y otra a un capricho, que es hablar de Rodolfo Walsh, simplemente, porque sí. Recordarán Los Oficios Terrestres, que es un libro de cuentos que no tiene ese cuento justamente, que está en 1 kilo de oro, pero sí tiene esa mujer, cartas, bueno, algunos de los cuentos de Rodolfo Walsh, donde él hace un giro un poco de la literatura policial clásica a una cosa más de experimentación, y genera todo un debate en los 60 de que si Borges o si Walsh, en torno de bueno, algunas críticas de David Viñas y otra gente. Parece que terminó Piglia y otra gente mediante ganando Borges. Si es que hubiera que hacer una pelea. Una competencia. Esto, ¿no? Pero no, a mí la figura de Rodolfo Walsh me parece que en este momento es... primero es un reclamo de David Viñas que yo retomo. Hay que hablar de Rodolfo Walsh, viejo decía, y tiene que ver con la figura de un hombre absolutamente contradictorio que se pasa del liberalismo al marxismo revolucionario dentro del peronismo, dicho muy sintéticamente porque tenemos poco tiempo, y es el que enfrenta la dictadura con todas las armas, con las armas y las letras, vieja cita también. Y entonces yo, en mi primer libro de cuento, quería que esté Rodolfo Walsh presente. También lo está en algún aspecto en lo literario, en alguno de los relatos. Pero bueno, y después el cuento hace alusión a trabajos, oficios, yeites que hace la gente en la oscuridad. Casi que desde un punto de vista psicoanalítico. O sea, el trabajo que es aquello en donde nosotros transformamos el mundo, entregamos nuestra energía. Y sabemos que la gente tiene siempre vidas, tiene varias vidas, no solo una vida. ¿Y qué pasa si tuviera otros oficios que son inconfesables porque son moralmente reprochables en esta sociedad por distintos motivos, porque requieren de cierta clandestinidad? Bueno, los cuentos van pispeando desde distintas perspectivas, formas de relato, voces que hablan, una serie de confesiones acerca de trabajos non santos a veces, otros nobles, de distintos personajes. Sin embargo, por ejemplo, en uno de estos cuentos hay un párrafo que dice: ¿usted sabe por qué no me gusta trabajar, doctor? Me da vergüenza vender todo ese tiempo de uno en cualquier trabajo, perder la vida en un sucucho cualquiera, por más prolijo que sea. Eso es prostituirse. ¿Cómo no les da vergüenza, no? Digamos, mirar los trabajos que hacemos cotidianamente, Sí, claro. no tan oscuros necesariamente, pero esa discusión respecto
Yo lo pensaba también en algunas cosas que hemos conversado en los últimos tiempos, que aparece en alguno de los otros textos, esto del funcionar o existir también, Sí. ¿no? Digamos, de una cuestión existencial, realmente, qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro trabajo. Sí, el Indio Solari hablaba, ahora que ha Ujú. ocurrido su muerte, de que vivir es como verse, o debería tratar de ser de eso. Y sin embargo estamos todo el tiempo en la cita que haces de Benazayag, tratando de funcionar, de que no se nos corra nada, y en eso lo que tenemos que hacer es una serie de cosas que están vinculadas a la economía. El mundo está organizado en torno de la economía y no de los placeres de las personas, o sea, de la propia Ujú. existencia. Entonces, resulta que ya desde que uno es niño, lo bombardean, ahí van las madres y los padres y los Ujú. tíos que le dicen, y bueno, hay que ser responsable. Ser responsable sería abandonar la vida, la existencia, o sea, ser infeliz. Ujú. Y trabajar de algo para pagar los impuestos y de qué vas a vivir. Hay un elogio de esto de vos tenés que trabajar y conseguir tus propios recursos. Hay un elogio de la explotación en Ujú. eso. Te mandan a ser explotado y que estés orgulloso de eso, y el juego queda siempre restringido. Y a los que me acusan a los que acusarían esta mirada de que uno no es realista, bueno, digan lo que quieran. Yo lo que digo es que no es vivible el mundo así, más o menos así Ujú. estamos, ¿no? Uno que invade por esta economía, por este Claro. mundo forjado de esta economía, bueno, acá nos contaminan, Ujú. Dow y otra gente más. Se arman partidos políticos para defender esas estructuras, y la vida siempre se va posponiendo para otros momentos. Tanto es así que cuando las personas se jubilan van y hacen lo que no hicieron durante toda su vida, ¿no? Van a los cursos de UPAMI, Ujú. no, yo siempre quise, y bueno, ¿y cuándo viviste, loco? ¿Qué se hace con las cuentas y eso? ¿Qué sé yo? Es la discusión, porque además yo escribo un libro de cuentas, no tengo Ujú. la respuesta, pero sé que esto así no va. Pero aparece también, claro, esa postergación de los aspectos que tienen que ver con lo creativo, con lo inmaterial, tal vez, ¿no? De Inútil. cultivárselo. Claro, hay un planteo ahí de que. Bueno, igualmente o dice uno de los personajes, Sí, que ese único trabajo que pueda ser honesto tiene que ver con alguna utilidad y una sí, utilidad a través del social. servicio, ¿no? Pensemos en los viejos socialistas utópicos Ujú. y en los viejos y en el... ¿Cómo nace el marxismo? Como una crítica de la sociedad capitalista, y hay muchas confusiones que uno ve en los últimos momentos cuando se habla de la defensa del trabajador como figura. No, no, una cosa es organizar el trabajo para funcionar socialmente. Ujú. Entonces, si a vos te explotaban 12 horas, el reclamo gremial era de 8. Pero en una sociedad marxista, en una sociedad socialista, con 2 horitas estamos bien, ¿eh? Ujú. Con 2 horitas como para que las calles estén limpias, que haya cosecha, siembra, lo que tiene que funcionar de una economía que no sea acumulativa capitalista. Con 2 horitas por persona, y capaz que ahora con esta población y la tecnología menos también, el resto debería ser para poder existir, justamente. Así que sí, la utilidad social del trabajo. Ujú. Lo que pasa es que la utilidad social del trabajo está en realidad en la utilidad empresarial, o sea, la utilidad para la ganancia empresarial, además de lo otro que es, y podemos meter otro filósofo que siempre menciono y que me gusta hacerlo, pero creo que hay que leerlo, León Rosisner, la Ujú. servidumbre voluntaria. Todo lo que hacemos todo el tiempo, trabajando 800 millones de horas, autoexplotándonos, ahora que está lleno de canales de streaming y de cosas que se perderán en el silencio del tiempo, eh, lo hacemos así sin que nadie nos apunte con ninguna pistola, a diferencia de 40 años atrás. Ujú. Hay también en varios de los textos referencias, pensamientos en torno a la memoria, ¿no? Y de hecho, en uno en No me particular, acuerdo. en la trayectoria subalterna, yo te hago acordar, bueno, hay una diferenciación entre memoria y trayectoria que Ah, después sí. deriva en esa idea de complicidad que me interesa que comentes. Sí, uno de los cuentos, el verdadero oficio o el oficio Ujú. subterráneo del personaje es el de ser cómplice. Ujú. Su vocación es ser cómplice, trabaja de panadero. Eh, entonces, en este caso, la voz es la de alguien que no puede dejar constancia porque tiene todo archivado, pero Ujú. si se encuentran esos archivos, botonearía
a los trabajos que ha hecho de complicidad, de todo tipo. Hay gente que ha ganado elecciones a partir de algunas maniobras, que es la primera experiencia que él tiene muy casual en una situación de una elección de pueblo, gana por un voto a alguien y él se ocupa de que ese voto desaparezca de una manera casual, un poco humorística y ocurrió. La propia vocación de complicidad ocurrió. Y la diferencia que plantea el personaje entre el memoria... No, sí, bueno, digamos, la memoria se construye después, es el relato de lo que uno ha sido, y en cambio la trayectoria se conjuga en tiempo presente en el sentido de que uno dice, bueno, Mauro es periodista, Mauro es el mejor periodista de la ciudad. Entonces esa es es como La etiqueta, la ¿no? etiqueta que te ponen. Uno lo único que puede ocuparse, y esto hacen las redes sociales en general, o intentamos hacer, después la gente opina lo que quiere, este es el problema, no se puede manejar lo que la gente opina de uno. Uno puede trabajar para ver en qué etiqueta lo van poniendo. Pero además, ¿dónde encontraba el placer? Simplemente en la complicidad, y lleva un archivo, ¿no? Y además dice que toda actividad requiere de un cómplice. Claro. Y desde el que le lleva el mini plug y el micrófono a Shakira hasta nuestros suscriptores, de nuestros de FM de la Calle, que requiere esa complicidad. La complicidad lo cambia todo. Casi nada puede hacerse sin cómplices. Puede que la complicidad mueva al mundo. Son algunas de las frases que van a encontrar en Oficios Subterráneos. Son cuentos y hay uno que es un poema, un relato, ¿no? Es un relato que está puesto, me sugirió un amigo que es corrector del libro, que es Nicolás Fernández Vicente, que lo escribiera como lo leo, porque lo he leído tocando cosas en el piano, sobre una melodía en el piano, sería mejor dicho, y tiene un cierto tiempo que sería la propia tiempo de la conciencia hablada de la persona que está diciendo todas esas cosas. Ernesto Sampaio supo, creo que empieza a descubrir un montón de cosas, algunas de las que hemos estado hablando de la existencia o de las maneras de no existir, que son muchas. Y eso no está escrito a modo de prosa, sino de verso y respetando los tiempos de cómo yo lo leo, pero que en realidad sería de cómo lo va pensando esa persona. Ese es el relato, los otros son cuentos. Hay mucho de esos ritmos al momento de leer un poco en voz alta, sobre todo los textos. Sí. ¿Cómo es ese trabajo? Además también de, por ejemplo, en el primer cuento, que no vale la pena contar mucho porque es muy interesante cómo te vas encontrando con el desarrollo de la historia también. ¿Eso te demandó algún trabajo en particular? ¿Cómo lo elaborás? Sí, ese me... el ritmo y los diálogos, sí. el ritmo. Yo quise que este libro tuviera un diálogo con distintas miradas de la literatura, sobre todo argentina del siglo XX. Y entonces vamos a ver que cada cuento está abordado desde distintas voces. A veces son diálogos, a veces es una confesión a un psicoanalista, a veces es una carta. Son pocos los que están escritos como en tercera persona, como si el escritor contara algo que ocurre. Entonces, eso por un lado, esa era la idea de poder trabajar los oficios desde distintas perspectivas. Lo otro es, la literatura es una deformación del relato contado, esto en la historia de la humanidad, y la corrección la hice muchas veces en voz alta para que cuando alguien lea en voz alta tuviera cierta musicalidad, además de lo más conceptual y estético. Pero sí, fue corregido, tuvo la corrección de Nicolás Fernández Vicente, tuvo también la edición de Diego Rosaque, que está a cargo de Hemisferio Derecho, y una vez que con todas esas
correcciones, críticas, sugerencias. Hubo un año de trabajo en torno de, sobre todo, la lectura en voz alta. Dice en Casa del Enfermo, por ejemplo, Rómulo quería hacer otra cosa en relación al oficio de su Sí. padre farmacéutico, ¿no? Le daba vueltas a la idea de la enfermedad, se preguntaba qué es lo contrario de la enfermedad, por qué los locos pueden ver cosas extraordinarias y por qué la cordura resulta muchas veces sinónimo de ceguera del mundo. Pensó en Cassandra y ahí cuenta, bueno, una historia también muy recomendable también que se cruza, ¿no? Estas cuestiones del trabajo, de las expectativas de cada uno y de la salud mental también, ¿no? De qué te hace sanar y qué no. Sí, y además recoge ahí, vieron que en el Quijote es, siempre es alguien, o Borges, siempre Ujú. alguien le cuenta algo a alguien. La figura del autor está, digamos, ahí desdoblada, le llega la historia desde, en este caso de este cuento, que se lo contó una amiga que es profesora de historia, y trata de plasmar en un texto que además debe ser olvidado, lo deja en un cajón, esa historia que quería contarla Ujú. esta persona. Sí, el libro, los cuentos son atemporales en un sentido, más allá de que Ujú. han sido escritos en su tiempo y cada tiempo, bueno, uno ve tecnologías cuando, qué sé yo, si va a leer a Dostoyevsky, va a leer las tecnologías que existían a principios del siglo Ujú. XX, la gente se transporta en tren y lee libros y no tiene notebooks y esas cosas. Ahora sí, pero de las cosas que se hablan son más o Ujú. menos de las cosas que ha intentado hablar el arte en general. Y sí, vos marcaste la palabra existencial, yo creo que hay algo que está ahí ligado a algunas preguntas de por qué existimos, de para qué somos, de si somos, de cómo somos, quiénes queremos ser. Todo eso está subyaciendo en cada uno de los cuentos y relato. No está respondido, pero sí diría que manifiestas la incomodidad de vivir del Ujú. modo en que estamos viviendo. Estos personajes los resuelven con esos oficios subterráneos que algunos son más o menos felices, algunos son sorpresas para los propios personajes que Ujú. se descubren haciendo Sí. cosas que no habrían sospechado de sí mismas. Ujú. Bueno, y va, sí, evidentemente si esa es la idea, va lograda. Tiene un cierre, bueno, independientemente del prólogo y El prólogo el... es un cuento también, Sí, y bueno, y el... No sé si lo pones en términos de epílogo epílogo, creo, sí. sí, o Bueno, no me ahí que acuerdo. tiene ahí alguna eh, cuestión también Es una juguetona. crítica a Al los igual que la críticos bio, ¿no? literarios, Que es sí, lo primero que han comentado aquí, quien lo han visto, que es Astor, vos ves sí, Oficios Subterráneos, Astor Vitali sí, en la portada y la solapa es la foto del señor, sí, Astor Vitali nació. sí, así como Descartes decía que él podía asegurar que estaba pensando, que yo no sé si puedo asegurar, porque quién sabe si nada de esto es simplemente Ujú. una pesadilla o un sueño a veces. Eh, lo único que cuando uno le preguntan, ¿y vos quién? Es que te piden biografías, ese tipo de cosas. Los periodistas cada vez más vagos porque te lo piden por WhatsApp, te piden que mandes 5 audios por WhatsApp a 5 preguntas, que no es el caso de esta entrevista. Yo puedo asegurar eso. El resto es A discutible. veces. El resto, Bueno. mi biografía no puede ser, primero no puede ser escrita por mí. Y Ujú. segundo, no sé si hay tal cosa. Bueno, pero más allá de esa apertura y el cierre, Sí, iba a... sí, el Nunca sé prólogo. muy bien cuánto, no sé si spoilear o Sí, comentar que de los porque vayan y cuentos. que lo lean, es Eh, otra experiencia pero eso. las preguntas de Tiago también es un cuento muy, Ah, muy bonito, muy tierno, ¿no? Un padre e hijo ahí que el nene en un momento le pregunta qué es el arte y sí, bueno, cómo resuelve también la posibilidad de darle una respuesta y que vuelve a lo mismo, ¿no? A la la memoria, a tradición. ese linaje, a la tradición y la historia familiar también, ¿no? Sí, es el único cuento que podría ser calificado de ese modo, tierno, digamos. Ujú. Estamos en un momento en donde el pasado está siendo construido con grados de cinismo evidentes, es decir, con videitos de YouTube, así se aprende la historia. No se puede Ujú. aprender de ese modo.
nada, pero menos la historia. Y las preguntas que los niños y las niñas hacen son respondidas por pantallas. Las pantallas no son inocuas, tienen dueños en Silicon Valley y esos tipos de lugares y demás. Y el arte, la cultura, hasta hace muy poco tiempo se transmitía de generación en la propia práctica. Ujú. Es decir, ¿por qué hoy tenemos que ir a un manual para ver cómo se toca tango? Porque no se toca tango en la calle. Deja de ser una práctica Claro. cultural. Rodolfo Medeiros habló hace poquito de Ujú. eso, decía que estaba en el geriátrico, el tango, y hay que ver cuál es la música de hoy. Ujú. Yo estoy convencido de que no es la música que impone el mercado y que hay que buscarla comunitariamente y que eso es lo que no estamos haciendo en la actualidad o estamos haciendo en reductos muy chiquititos y sin conectarnos con las masas populares. Si una cultura puede ser de autor, pero si es popular tiene que ser de pueblo. Ujú. No hay otra cuestión. Y en ese cuento, que es mucho menos baja línea de esto que yo acabo de decir, aparece, claro, sí, aparece como respuesta a algo que no es un concepto, una grabación del canto Ujú. de la abuela de una vieja ópera, eh, que es la manera que tiene de responder un padre ante la pregunta de un niño que está... Que son los únicos filósofos de la actualidad, Claro. los niños, los que preguntan cosas. ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué tal cosa? Los otros hacen papers en el CONICET. El arte es una pasión latente que dibuja con sonidos, palabras, movimientos y colores lo más profundo de la existencia humana. Para que haya arte debe haber vidas y preguntas. De estas cosas se desprende la belleza, es parte de esa reflexión. Oficios subterráneos, Astor Vitali lo va a Sí, presentar mañana, sometido a la lectura de María Celia Vázquez. sí. María Celia Vázquez, que es crítica literaria, que es docente emérita, es que jubilada, emérita Sí, no sé si es de mérito, Bueno, pero tiene un el cargo espíritu es... que es que sigue activa por el reconocimiento de sus propios padres cuando es convocada a Ujú. participar de distintas instancias académicas, de lecturas y demás. Es una autora que ha venido muchas veces a esta radio, a este programa en particular, y cuya mirada crítica a mí me parece muy atractiva y respeto, así que no sé qué va a decir, no tengo la menor idea. Ujú. Estoy asustado. Muy bien. Bueno, mañana a las 7 de la tarde en la sala juvenil con entrada libre y gratuita y va a estar también participando Nico Fernández Vicente. Y esta, como les decíamos, es Sí. una actividad de la Semana Jilguera que se completa como, y hace un apartadito también para quien no nos escuchó hablando en alguna otra oportunidad, de qué se trata el espacio creativo El Jilguero. El espacio creativo de Jilguero se va a inaugurar el día 20 a las 10 de la mañana en Paraguay 418. Consta de un aula con un piano alemán, guitarras clásicas, eléctricas, sistema de sonido, piso de madera y otros insumos para el dictado de clases, una sala de lectura y un espacio para charlas y conferencias de una especie de sala Ujú. multipropósito en donde habrá esto se irá comunicando más luego, una serie de encuentros virtuales con público mixto, presencial y virtual, con distintos hacedores y hacedoras de América Latina o de habla hispana, del ámbito de la literatura, de la música, de la ciencia, de la investigación, eh, para responder a algunas de Ujú. estas preguntas que planteó el libro en el ámbito literario, pero que son las que queremos hacer. Tengo la sensación de que hoy por hoy estamos hablando del contorno de las cosas y no de las cosas. O sea, tenemos que trabajar para hacer un videíto, un recorte de... Por ejemplo, usted leyó el libro. Esto en el Ujú. periodismo te puede incomodar la referencia personal, pero esto no ha ocurrido en general con ningún otro periodista. ¿Por qué? Porque no leen los libros. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque hay superexplotación, todo eso ya lo sabemos. Pero también porque lo importante de la visita de cualquier autor, no de la mía, de cualquier medio, es la foto de Instagram, la pavada, la compartida, el clic, la presencia. El libro no importa. Ujú. La cosa en sí misma no importa.
pasa en muchos centros culturales, sepan disculpar esta opinión, es la que tengo, de que importa vender la birra, vender la cosa, el encuentro, la fotito, la cosa social, hay palabras como outfit y otras cosas que yo no comprendo, pero la cosa artística en sí, vaya a saber qué ocurrió, porque de eso no se habla. Bueno, necesitamos más discusión, por eso además de la inauguración, el día viernes a las 19:30 en Celarrayán 692, esto es la Unión de Músicos y Músicas del Sur, habrá una charla que se titula ¿Por qué canta el jilguero?, en donde vamos a responder o intentar responder o meter más problemas, porque este es un espacio justamente que busca problemas, pero pensar de por qué este espacio, ese es el objetivo del mismo. Y te queda el jueves aquí el concierto en La Pana, No tengo miedo al invierno, ahí también con una selección de amigos y amigas que van a estar acompañando esta semana. Estará Eduardo Canale, Lucas Magallán, Claudeta Bull, Nicolás Fernández Vicente, Irene Abreu, Fernando Cuello, Natalia Otero, Clementina Sibano y Wendy Aninir, además de quien les habla, es un seleccionado internacional, además. Y estaremos, sí, haciendo un recorrido por distinto repertorio, alguno propio, alguno latinoamericano, todo esto es para recaudar fondos para el jilguero, porque el jilguero entra dentro del endeudamiento que está todo el mundo atravesando. Y el día domingo cierra la semana jilguera con Cama 5 en Cánica, espacio de arte, también están las entradas a la venta, es una obra teatral. Dos hombres encerrados en una habitación reflexionan sobre la vida y la muerte, la locura y la cordura en un tiempo de soledades infinitas, dice Pablo Duca, que es el autor. Un desafío los atraviesa, quedarse o irse. Está dirigida por Fernando Santiago, actúa Pablo Duca, acá dice que actúo yo también, y será a las 20 del domingo, porque los domingos, como después es lunes y viene todo lo otro, siempre todo más temprano. Hay una frasecita ahí también que la tengo marcada, me gustó mucho, la de los lunes, pero no lo voy a encontrar ahora. ¿Vos te la acordás? No, es abre la puerta, no sé qué. Sí. Sí, sí, bueno, no la voy a encontrar. Hecha la invitación múltiple, el sábado entonces a las 10 de la mañana, para conocer, quien no lo ha hecho aún, la sede propiamente dicha del jilguero. Paraguay 418, todo lo iremos recordando con el correr de los días. Por lo pronto, mañana a las 7 de la tarde, oficio subterráneo, la presentación del libro de cuentos. Gracias a Vitali. No, muchas gracias a usted y a usted por la lectura atenta del libro.